de celebración para esta generación que construye sus sueños. Tú también puedes hoy venir para juntos proclamar el nombre de Jesús. Donde el afligido encuentra paz, un refugio para tu hogar. Iglesia de Jesús, Vamos caminando, Iglesia de Jesús, está impactando. Iglesia de Jesús, Vamos proclamando en esta ciudad la gloria de Dios. Iglesia de Un lugar para ti. Muy bien, vamos a abrir nuestra Biblia en 2 de Pedro, capítulo 1, por favor. 2 de Pedro, capítulo 1. ¿Cuántos vinieron el domingo a la iglesia? ¿Cuántos estuvieron acá? Muy bien, les felicito. El domingo estuvimos hablando acerca de transición, si usted se recuerda. ¿Qué es transición? Es la acción y efecto de pasar de un modo de ser o estar a otro distinto. Transición. Estoy acá y yo quiero pasar a otro lado. Entonces tenemos que transicionar. Estuvimos hablando sobre cómo todo aquel que quiere pasar a otro nivel debe transicionar. Todo aquel que quiere pasar a otro nivel debe transicionar. Si usted se recuerda, hablamos cuando los espías que fueron enviados a reconocer la tierra de Canaán, 10 de ellos vinieron con un reporte negativo y decían: no podremos, porque a nuestro parecer parecemos como langostas y ellos son gigantes. Y ellos no entraron porque tenían incredulidad. En su mente ellos no concebían que Dios podía darles la victoria. 2 de ellos, Josué y Caleb, pues ellos dijeron: vayamos y entremos porque nosotros somos más, ¿verdad? Vamos, Dios está con nosotros y podemos conquistar. Y ellos sí entraron. Usted sabe cuando David enfrentó a Goliat, David tenía un pensamiento en que Dios era más poderoso y que Jehová no solo salvaba con espada, lanza o jabalina, sino que la victoria era de él. Entonces David, en sus pensamientos, él entendía quién era el que estaba con él. Entonces nosotros debemos de transicionar nuestra manera de pensar. Yo les hablé en Romanos cuando dice la Biblia que debemos de ser transformados en nuestro entendimiento para poder comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y muchas veces el problema está en nuestra manera de pensar. No la renovamos, tenemos una manera de pensar escasa, tenemos una manera de pensar limitante y Dios quiere transicionarnos, cambiar nuestra manera de pensar. Cuando uno nace de nuevo, cuando tú vienes a los pies de Jesucristo, independientemente de la edad que tú tengas, tú experimentas el nuevo nacimiento y tú en tu espíritu comienzas una vida nueva. Dios te perdona y eres un niño espiritual y estás dando tus nuevos pasos en una vida nueva. Pero tu mente sigue siendo la misma. Tu espíritu es vivificado, te conviertes en una nueva persona. La Biblia dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces te conviertes en una nueva creación, pero tu mente sigue siendo la misma. Y la mente es la que hay que renovarla a través de la palabra de Dios. Amén. Cuando Israel salió de Egipto, ellos no pudieron entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque ellos, antes de entrar a la tierra prometida, primero tenían que conquistar su manera de pensar. Ellos tenían una mente de ladrilleros, porque eso era lo que eran. Ellos eran esclavos, ellos eran ladrilleros y Dios los quería llevar a la conquista, pero ellos vivían quejándose, vivían recordándose del pasado, vivían murmurando en todo el camino, y en un viaje de días les tomó 40 años, y no solo eso, sino que murieron en el desierto, quedaron ahí postrados.
Entonces, ¿cómo nosotros vamos a conquistar allá afuera si primero no conquistamos nuestra manera de pensar? ¿Cómo quieres que Dios te dé esas gloriosas y maravillosas promesas si tú primero en tu mente no las crees, no las concibes? Es más, muchos se sienten indignos. Es que yo no soy digno. Entonces, hermano, si Jesús te hizo digno, tú eres merecedor de todo tipo de bendiciones. ¿Por qué? Porque ahora tú no eres un cualquiera. Hoy tú eres un hijo de Dios. Tú eres un sacerdote. Dice la Biblia que somos real sacerdocio, escogidos del Señor. Entonces, si nosotros primero no conquistamos nuestra manera de pensar, ¿cómo queremos obtener todo lo que Dios tiene para nosotros? Yo le quiero dar una palabra que le transforme su manera de pensar. De hecho, cuando usted escuche una prédica que le guste o la quiera regalar, nosotros todas las prédicas las guardamos. Usted puede ir a la oficina y hablar con hermano Ramiro. Hermano, yo quiero la prédica del domingo, por favor. Si usted se la quiere regalar a alguien, usted se la puede dar, ¿verdad? La tenemos en CD y en DVD. Todas las prédicas, y pues ahorita estamos haciendo la serie sobre transición, cambiar nuestra manera de pensar. Vamos a ir a la palabra del Señor y yo les voy a mostrar con la Biblia que todo lo que yo les estoy hablando es la voluntad de Dios. Les había dicho Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 3. Segunda de Pedro 1:3. Dice la Biblia: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, diga conmigo, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Diga conmigo, todas las cosas. Muy bien, vamos a seguir leyendo. Dice, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dice la Biblia que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Nos han sido dadas, dice la Biblia. Luego dice, por su divino poder mediante el conocimiento. Y ahí es donde está el asunto. La Biblia dice que Dios me dio a mí todas las cosas que pertenecen a la vida mediante su conocimiento. Y ese es el problema de muchos, que muchos desconocen las cosas que les pertenecen por ignorancia, por desconocer la palabra de Dios, por acercarnos a Dios a través de una experiencia personal con Él y a través de recibir su palabra revelada en nuestro corazón. Desconocemos lo que Dios quiere darnos. Y la Biblia dice que todo lo que pertenece a la vida nos han sido dado. ¿Y cuáles son las cosas que pertenecen a la vida? Una familia es parte de la vida. Una esposa es parte de la vida. Tus hijos es parte de la vida. Pero ¿qué tal tener una casa? ¿Es parte de la vida? ¿Qué tal tener un medio de transporte? ¿Es parte de la vida? ¿Qué tal tener tierra, terrenos? ¿Es parte de la vida? ¿Ah? Claro que sí. ¿Ya vio? Usted tiene que transicionar su manera. Hasta decirme un amén le causa inseguridad. Ay, saber, yo no sé si eso es parte. Hasta hay que transicionar nuestra manera de pensar, hermanos. Esta palabra es una palabra para que, hermano, le cambie su vida. De hecho, ¿sabe qué estoy sintiendo? Todos los que no vinieron, de la que se van a perder. Pero bueno, ahí les puedo recomendar que compren el CD, ¿verdad? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Esa palabra donde dice, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento. Esa palabra conocimiento viene del griego epignosis, que significa tener una relación íntima con la fuente de ese conocimiento preciso y correcto. O sea, cuando usted empieza a conocer al Señor a través de tener una relación íntima, yo les he dicho
que la mayor revelación que yo he tenido de Dios en mi vida como cristiano es cuando yo entendí que Dios era mi Padre, que me amaba, que para Él soy como la niña de sus ojos, soy especial. Cuando yo entendí a través de tener una relación íntima con Dios, la revelación que Dios era mi Padre, eso a mí me cambió la vida, me cambió mi manera de orar. Porque hay gente que cuando le pide, Señor, si es tu voluntad que tú me lo des, todavía ignorando si Dios quiere dárselos. Por eso esa palabra dice mediante el conocimiento, está hablando de epignosis, un conocimiento, dice, a través de una relación íntima. También implica una búsqueda por parte del que anhela poseerlo. O sea, en otras palabras, si tú quieres conocer cuáles son las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, y tú quieres entenderlo, busca a Dios, busca su palabra, busca con el ánimo de conocer, de saber lo que Dios tiene para ti. Esa es la palabra conocimiento de epignosis. Dios quiere que nosotros, hermano, recibamos. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los puso en el jardín del Edén y les dijo: señoreen, gobiernen, dominen, multiplíquense. Cuando Dios los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Dios les dio a los hombres el poder de ser bendecidos en todo aspecto de su vida, en todo aspecto de su vida. La iglesia tiene que transicionar a este conocimiento, a este epignosis, porque, hermano, si nosotros ignoramos todo lo que Dios tiene para nosotros, entonces, hermano, vamos a vivir únicamente con un pensamiento religioso de la salvación. Porque mucha gente y la iglesia también solo se ha predicado salvación, 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 salvación. Y déjeme decirle que ese es el deseo de Dios. Dios dice en la Biblia que no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que seamos salvos y por eso envió a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Pero también la iglesia tiene que predicar la otra parte. En lo que te vas al cielo, ¿cómo vas a vivir en la tierra? En lo que te vas al cielo, ¿cómo vas a vivir en la tierra? Entonces, la iglesia tiene que transicionar a eso. La Biblia no solo te habla de cómo ir al cielo, sino que también te habla cómo vivir en la tierra. Y nosotros tenemos que transicionar, hermanos. ¿Usted sabía que podemos nosotros retrasar los planes de Dios para nosotros? Uno puede retrasar los planes que Dios tiene para todos nosotros. Nosotros podemos ver al pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía que entrar a la tierra prometida en un viaje de días. Y un viaje de días les tomó a ellos 40 años. 40 años les tomó a ellos entrar a la tierra prometida, hermanos. Entonces, de Egipto a Canaán era un viaje de días y les tomó años. Y déjeme decirle, Israel no es un país grande. Israel es del tamaño del departamento de Petén aquí en Guatemala. ¿Cuántos conocen el Petén? Bueno, como andar ahí en Petén, así es Israel. Es pequeño, es pequeñísimo. Usted en cuestión de horas se atraviesa Israel. Nosotros andábamos en bus y en cuestión de horas estamos en un lado y luego aparecíamos casi de la otra punta. En cuestión de horas, conociendo ahí. Es un lugar pequeño. Por eso le digo que de Egipto, y Egipto pues es vecino a Israel, de Egipto a Israel, que a Canaán, pues ahí en la tierra prometida, es un viaje de días a pie. Y a ellos les tomó 40 años, andaban serpenteando en todo el camino, porque siempre vivían quejándose, siempre vivían murmurando, siempre vivían ellos ignorando y hermanos, sin alimentar su fe, porque Dios quería llevarlos a conquistar. Diga conmigo, conquistar. Tenemos que transicionar con nuestra manera de pensar. Dios no te escogió para vivir en Egipto y mucho menos para morir en el desierto.
Dios te escogió para que tú vayas y conquistes lo que Él te ha dado, como una promesa. Amén. Yo no quiero quedarme en el desierto. Yo quiero heredar lo que Dios tiene para mí. Yo quiero vivir aquello, lo que el Padre tiene para mí. Entonces tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Mefiboset, el nieto del rey Saúl, él era un hombre que cuando lo llevaba, la que lo cuidaba, lo dejó caer y quedó lisiado de ambos pies. Aunque lisiado de ambos pies, era nieto del rey. Y un día David quería devolverle la herencia a alguien del rey que estaba con vida. Le dijeron, por ahí está Mefiboset. Pero Mefiboset se había criado en un lugar, hermanos, en Lodebar, donde era un lugar pobre, era un lugar donde no había comida. Solo Lodebar significa sin pasto, o sea, no hay pasto. Era un lugar extremadamente pobre. Ahí se había criado Mefiboset. Y cuando David lo manda a llamar y Mefiboset se presenta delante del rey, se tira de rodillas y dice Mefiboset, pero ¿quién soy yo? Si soy un perro muerto, dice la Biblia. Usted puede anotar, esto está en 2 de Samuel 9:8. ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Esa era su mentalidad. Mefiboset se miraba como un perro muerto y no como el legítimo heredero de la fortuna de su abuelo. ¿Cuál es la imagen que tú tienes de ti mismo? ¿Cuál es tu propio concepto de ti? Hay gente, no soy digno, dice. Hay gente que tiene una mentalidad, hermanos, y déjeme decirle, hermano, que si no conquistamos nuestra manera de pensar, ¿cómo vamos a conquistar? Si no podemos gobernar adentro, ¿cómo vamos a gobernar afuera? Si no podemos conquistar adentro, ¿cómo vamos a conquistar afuera? Si nosotros no cambiamos nuestra manera de pensar limitante, escasa, ¿cómo nosotros queremos obtener todo aquello que pertenece a la vida y a la piedad y que nos fueron dados mediante el conocimiento de su poder? ¿Cómo vamos a heredar las promesas? Mefiboset tenía una mentalidad de perro muerto. Cuando él se veía, es cierto, era lisiado por fuera, había tenido una vida bien difícil, pero era el legítimo heredero de una enorme riqueza. ¿Sabe qué es lo que usted es? Es un hijo y una hija de Dios. Eso es lo que usted es. Es un hijo y una hija de Dios. Entonces cambie su manera de pensar. No se sienta menos. No se vea usted como una persona indigna. Amén. Eso es lo que nosotros somos hijos de Dios. Y nosotros no valemos por la ropa que nos pongamos, por el carro que manejemos, o la casa o el barrio donde nosotros vivimos. Nosotros valemos porque sabemos que la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario me compró. Y eso es lo que a nosotros nos da un valor, porque habéis sido comprados por precio, dice la Biblia. ¿Y qué precio se pagó? Pues era tan cara la vida del Señor, la salvación era tan cara que no había modo de pagarla, invaluable. Entonces somos nosotros valiosos para Dios. Yo no sé cómo le han tratado a usted, le han humillado, le han tratado mal. Tal vez usted mismo se ha rebajado y no se ha dado a respetar como hijo de Dios. Y por eso es que los demás lo tratan como lo tratan. Aló. Somos valiosos para el Señor. Mefiboset era el heredero de una enorme fortuna y su imagen era de un perro muerto. Yo no sé usted, pero yo sí quiero que Dios me bendiga. Yo no sé usted, pero yo quiero que el Padre me extienda su mano de bendición y podamos nosotros accesar a todo aquello que pertenece a la vida y a la piedad. Y mire quién lo dijo Pedro, era uno de los 12 discípulos del Señor, lo dijo Pedro. Nada más y nada menos que Pedro. Tiene peso. Vio a Jesús, anduvo con Jesús.
estuvo cerca del Señor. Entonces cambie su manera de pensar. Usted es un heredero, hermano. Amén. ¿Quién otro tuvo que transicionar? ¿Cuántos se recuerdan del hijo pródigo? El hijo pródigo ha sido una de las famosas prédicas para los evangelistas. El hijo, siempre se predica del hijo pródigo, ¿verdad? La Biblia dice en Lucas 15, 17 que llegó un momento en donde él malgastó toda la herencia del padre, donde él vivió perdidamente y llegó a tal punto de desear la comida de los cerdos y los cerdos no le daban. Y en ese momento, en Lucas 15, 17 dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Pero dice la Biblia, y volviendo en sí. Y volviendo en sí. Eso es lo que debe de pasar hoy en día a la iglesia. La iglesia debe de entrar al epignosis, al conocimiento del Señor. A través de tener una relación íntima y personal y entender que Él es nuestro Padre y que todo lo que pertenece a la vida y la piedad nos han sido dadas. Pues este hombre, cuando volvió en sí, este hijo pródigo, volviendo en sí, él reaccionó y él dijo, es cierto, pero si yo aquí aguantando hambre y allá los jornaleros tienen abundancia de pan, volviendo en sí. Hoy en día la iglesia tiene que volver en sí y transicionar a ese conocimiento, hermanos, que Dios está con nosotros. Que Dios es nuestro Padre. Y si tú le pides, Él te da. Y si tú le crees, Él se glorifica. Y si tú crees con fe, todo lo que pides, Dios te lo da y te lo contesta de acuerdo a su perfecta voluntad en la palabra de Dios. La iglesia tiene que volver en sí. La iglesia tiene que volver en sí. La iglesia tiene que despertar. La iglesia tiene que transicionar a esto. Imagínense que el hijo pródigo, él quería llegar a la casa de su padre y que le hiciera como uno de los jornaleros. El hijo pródigo estaba acusado por su propia conciencia. Él dijo, yo despilfarré todo lo que era de mi padre, viví mal, malgasté toda la fortuna de mi padre, y acusado por su propia conciencia, mejor voy a regresar y que me haga como uno de sus jornaleros. Ya no soy digno. Y se presentó y le dijo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Pero déjeme decirle, hermano, él no era un jornalero. ¿Usted sabe cómo el padre recibió al hijo pródigo? Lo recibió mandando a matar el becerro gordo, con vestido nuevo, con calzado nuevo y con anillo de oro en la mano. ¿Sabe por qué? Porque era hijo. El asunto es de que él vivía acusado por su propia conciencia, cosa que muchos cristianos viven. Ay, Padre, yo no soy digno que tú me bendigas porque qué mal yo me he portado, qué pecador yo. Sí, pero sigue siendo hijo. Y ese ha sido el problema de muchos que se sienten indignos y por eso no piden. Cuando el Padre está esperándote con becerro gordo, con vestido nuevo, con calzado nuevo, con anillo para ponértelo en la mano. Dios tiene cosas lindas y maravillosas para su pueblo y para su iglesia. Y es tiempo que nosotros volvamos en sí. Es tiempo que nosotros volvamos en sí. Es que miren, muchas veces el más grande problema es nuestra manera de pensar. Ese es el más grande problema. Nuestra manera de pensar limitante, escasa, indigna. Y el enemigo se ha aprovechado para acusar hacia muchos. No le pidas a Dios y mira cómo te has portado. Dios no te va a escuchar. ¿Crees que Dios te va a dar lo que tú le estás pidiendo? Si tú eres un gran pecador, en primer lugar empezamos ay, de veras, Padre, ya ni le pido mejor. Así le pasa a mucha gente hoy en día. Dios te ama. Y tú quieres llegar a casa y que el Padre te trate como a uno de los jornaleros cuando tú no eres un jornalero. Aunque muchos sí se lo han creído. Aunque sea un pedacito, dice la canción. Pero queremos pastel. ¿Verdad? Señor, si tú tienes muchos pasteles, dame uno entero a mi Padre.
Dígale que está a la par, tienes que transicionar, dile. Cambia tu manera de pensar, por favor. ¿Sabe qué pienso yo? Que el enemigo ha atacado a la iglesia haciéndola indigna, que no merece todo aquello que pertenece a la vida y a la piedad. El enemigo sabe que si la iglesia accesa a los recursos de Dios, la iglesia se va a convertir en una ente más efectiva, más efectiva, más efectiva. Como le digo, hemos espiritualizado tanto la vida cristiana que, mire, todo es ayuno y oración, ayuno y oración, ayuno y oración. ¿Y quién dice que también el Padre no te puede prosperar para que tú contribuyas? Mire, yo sé lo que es que en la iglesia no haya recursos, porque yo durante mucho tiempo vivíamos únicamente lo que entraba a la iglesia era para pagar la renta, únicamente durante algunos años. Nosotros lo vivimos en experiencia propia. Yo anhelaba con todo mi corazón tener un buen equipo. Hermanos, ¿sabe con qué predicábamos? Predicábamos con una bocina, mire esa bocina negrita que está ahí, con la que tocan el bajo. La otra que teníamos, con la que comenzamos, la cambiamos por una mejor, que es esa. Pero durante meses con esa yo predicaba. Y ahí poníamos el piano, ahí poníamos los dos micrófonos y no aguantaba la pobre bocina. Y yo anhelaba con todo mi corazón poder comprar un equipo. Y cuando lo fuimos a cotizar, hermanos, valía como 5,000 quetzales. Y ahorramos por varios meses para poderlo comprar. Eso, por varios meses para poderlo comprar. Yo sé que en la iglesia no haya recursos. Y si la iglesia no tiene recursos, ¿qué efectivos vamos a hacer? Podemos tener una enorme unción, podemos predicar muy lindo, pero si no hay recursos no podemos alcanzar más gente. Y el diablo sabe que si logra tener a la iglesia cautiva en la ignorancia, sin la epignosis, el conocimiento que viene a través de indagar, de desearlo y de tener una comunión personal con él, entonces el enemigo dice: logro retener a la iglesia si la mantengo escasa, si la mantengo pobre, si hago que ellos se sientan indignos, entonces yo paro el crecimiento de la obra. El enemigo lo sabe. De celebración. El diablo conoce más de la Biblia que nosotros. Conoce de la Biblia. Ha tergiversado la palabra de Dios. Por eso es que muchos se han desviado del camino de la verdad, por la ignorancia que hay. ¿Cómo vas a obtener aquello que es para ti, pero tú lo desconoces? Usted sabe que hay muchos millones en los bancos. En Estados Unidos hay millones que son para algunas personas, pero ignoran que son para ellos. Tenemos que transicionar. El hijo pródigo se sentía indigno y él decía: Padre, no soy digno de ser llamado tuyo, hazme como uno de tus jornaleros. Pero sabe, el padre tenía todo lo que él necesitaba porque era su hijo. Y ahorita que viene tú mandas a matar al becerro. Se enojó el otro que siempre se portó bien con el papá. Se llenó de envidia, se llenó de celos, porque le dijo: pero si yo siempre he estado aquí y nunca me has dado uno de tus cabritos para comérmelo con mis amigos. ¿Y sabe qué es lo que la Biblia dice? La Biblia dice que el padre le habla y le dice: hijo, tú siempre has estado conmigo y todas las cosas son tuyas. Isaac, dice la Biblia, y sembró Isaac en aquella tierra, dice, ¿y cuánto cosechó? Al 100 por 1. ¿Por qué fue la bendición de Isaac? Porque Isaac sembró. Y la Biblia dice que Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar, dice la Biblia. Es tiempo que nosotros, iglesia, transicionemos. Es tiempo que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar. Es tiempo que nosotros entendamos: Padre, yo quiero que tú me bendigas. No solo ora, planta tu semilla y plántala con fe y riégala hablando bendición.
riégala declarando la palabra del Señor. ¿Por qué pueden prosperar los doctores y nadie les dice nada? ¿Por qué pueden prosperar los abogados y nadie les dice nada? ¿Y por qué nosotros que le servimos al Dios Todopoderoso? ¿Por qué nosotros que hacemos la obra de Dios no podemos decir estamos construyendo un templo? No podemos decir, no podemos decir Dios nos ha bendecido haciendo el bien y ayudando a tanta gente. Y la Biblia dice en 1 Timoteo 6, dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. No dice que es el dinero, dice que es el amor al dinero, es la codicia, la raíz de todos los males. Pero quiere que le diga algo, el dinero no es malo, el dinero sirve para todo. Lo que es malo es la codicia. Eso es lo que es malo, y de ahí comienzan los males, porque la gente por codiciar secuestra, la gente por codiciar tratan de llamar, intimidar a la gente por codicia, por envidia, porque por eso fue que Caín mató a Abel, porque envidió lo que el hermano tenía. Querido amigo, Dios te bendiga. Te saluda el pastor Eduardo Ramos. Qué alegre saber que este programa ha sido de bendición a tu vida. Quiero invitarte a seguirnos sintonizando y recibir esa palabra de Dios que nos da ánimo, fuerza para seguir adelante. Quiero decirte algo muy especial. Dios te ama y tiene un propósito maravilloso para tu vida. Y quiero invitarte para que recibas hoy en tu corazón a Jesucristo, su Hijo, como único Señor y Salvador de tu vida. Así es como la Biblia lo enseña. Haz conmigo esta oración. Cree en Dios y recibe a Jesucristo, que es el único camino, verdad y vida. Y Él dijo, nadie puede ir al Padre si no es por mí. Ora conmigo. Padre Celestial, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por mí en la cruz del Calvario. Hoy, Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y único Salvador. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y quiero, el día que tú vengas, estar listo para irme contigo. Gracias, Señor. Amén. Si hiciste esta oración, Dios te bendiga. Bienvenido a la familia de Dios y te animo a recibir la palabra del Señor como luz en tu camino. Bendiciones.